Pues hola familia, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos una vez más. Hoy vamos a hablar de un gran hombre de Dios, de el señor Paul Yong-gi Cho, un pastor del Corea del Sur que después de la Segunda Guerra Mundial y de todo lo que padeció Corea del Sur, fue uno de los que Dios usó para levantar a ese país, a esa nación, pero levantarla ahora con un sinnúmero de creyentes buscando al Señor Jesucristo. Corea del Sur está llena de cristianos. Muchos presidentes de esa nación son cristianos. Muchos legisladores de esa nación son cristianos. Van a iglesia cristiana y por lo tanto las leyes y el orden de Corea del Sur ha sido transformada. Es un país donde tienen el temor a Dios y por lo tanto Dios los ha bendecido. Corea del Sur ha crecido como nadie, como ninguna nación después de lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, cuando Paul Yong-gi-Cho empezó allá en Corea del Sur, empezó con yendo a las chozas, a los lugares donde había pura enfermedad, escasez después de tanta masacre que hubo y además mucha tuberculosis. Y este hombre empezó a predicar y a predicar y a buscar y fue creciendo tanto que finalmente desde hace varias décadas la iglesia de Paul Yong-gi-Cho se ha declarado la iglesia más grande del mundo, porque la membresía de esa iglesia anda arriba de 1 millón de personas. Entonces, usted se imagina el boom tan tremendo que ha habido en la vida de Paul Yong-gi-Cho y de su ministerio y de su trabajo dentro del Corea del Sur. Ese hombre nos ha hablado, tiene muchos libros, pero el libro que usted seguramente reconoce o del cual usted tiene antecedentes es La Cuarta Dimensión. Fue un libro en su época de mucha revelación, de muchas cosas. Y ahí nos habla mucho de la doctrina con la que el pastor Paul Yong-gi-Cho ha llevado esta iglesia. Y nos platica sobre un viaje que hizo en una ocasión a Brasil, hablando de esa cuarta dimensión, donde fue invitado para predicar. Y regresando a su país, ya estando en la cola para abordar el avión, para entrar a abordar el avión, de repente se presenta un policía y le pide su pasaporte. Y él se lo entrega como un buen asiático, ¿verdad? Obedientes, muy amables. Y este policía se aprovecha y sale corriendo con su pasaporte. Y ahí va atrás de él Paul Yong-gi-Cho. Finalmente lo que quería el policía era que le diera dinero, pero él nunca se dio cuenta de eso y el policía lo que hizo fue tirarla a un bote de basura y Paul Yong-gi-Cho se quedó sin vuelo y no pudo abordar el avión y además no traía dinero. Entonces se puso ahí a llorar en una esquinita, a orar al Dios, a decirle: Señor, ¿qué pasa aquí? ¿Qué voy a hacer? Y pasaron así varios minutos, si no horas, hasta que llegó un hombre con su hija, un misionero, un americano. Paul Yong-gi-Cho desesperado porque no sabía portugués, muy poca gente en esa época hablaba inglés. Y finalmente este misionero se le acerca y le dice: Paul Yong-gi-Cho, ¿cómo estás? Y dice: wow, ¿cómo sabes mi nombre? Ya hablando en inglés. Y dice: bueno, es que yo te conozco. ¿Tú eres Paul Yong-gi-Cho? Sí soy y necesito ayuda. Y claro que te podemos ayudar, pero ¿cómo es que pasaste esto? Y ya le platica lo que sucedió con el policía. Y finalmente él dijo: no te preocupes, vamos a buscar tu pasaporte. Y ya finalmente el pasaporte lo encontraron en ese basurero. Dijo: bueno, pero ya perdí el avión. Y el misionero lo llevó a su casa. Ya en su casa platicando le dijo: ¿cómo me reconociste? Dijo: hace 10 años un pastor, amigo mío, que fue ahí a Corea del Sur, habló de tu iglesia y de lo grande y lo tremendo que está sucediendo ahí y me mandó una fotografía tuya.
Dice, ¿cómo puede ser que te haya mandado una fotografía mía? Pues me mandó esa fotografía, por eso te reconocí. Y de ahí él parte para decir lo increíble que es que Dios, 10 años antes de que le pudiera suceder esto, ya sabía que lo que iba a pasar en Brasil. Y ahí en eso basa mucho la cuarta dimensión, o sea que Dios vive en esa cuarta dimensión, una dimensión en la cual no hay nada imposible para Dios, y Él está vigilando nuestras vidas y conoce nuestras necesidades aún antes de que éstas sucedan, muchos años antes de que esto suceda. Por lo tanto, hay que tener esa confianza y hay que entrar con Dios en esa cuarta dimensión. Hay mucha enseñanza referente a la oración, diciendo que la mayoría de los cristianos no oramos específicamente y oramos muchas veces sin fe. Por eso es que en muchísimas ocasiones el cristiano no recibe nada. Él fue invitado por presidentes del Corea del Sur a que fueran sus asesores. En una ocasión, inclusive, hablando de la importancia de la oración, él tenía una orden a su secretaria ejecutiva que no podían interrumpirlo hasta las 11 de la mañana. Nadie lo podía interrumpir. Era así, nadie lo podía interrumpir. Y en esa ocasión, Corea del Sur tuvo un problema con algunos estudiantes que estaban pro Corea del Norte y comenzó una revuelta tremenda. No sé si, algunos de mi época han de recordar esa historia. Y las calles de Corea del Sur se llenaron de jóvenes muy agresivos. Y el presidente no sabía qué hacer. Y el presidente de Corea del Sur era miembro de la iglesia de Paul Yong-gi-cho. Estaba ahí presente en su iglesia, era uno de sus miembros, y le habló por teléfono a las 10 de la mañana pidiéndole oración y consejo para que cómo resolver este asunto. Cuando le habló a la secretaria, le dijo, por favor me comunica con el pastor Paul Yong-gi-cho. Y la secretaria le dijo, imposible comunicarla en este momento con el pastor. Dice, pero sí sabes quién está hablando. Sí, el presidente de Corea del Sur. Dijo, es urgente que me comuniques con el pastor Paul Yong-gi-cho. Te lo ordeno. Y le dijo, perdón, presidente de la República de Corea del Sur, no puedo comunicarlo con el pastor Paul Yong-gi-cho porque no está hablando él con un presidente, está hablando con el presidente de presidentes. ¡Wow! Nuestro gran asesor, nuestro gran Dios. Paul Yong-gi-cho, de ese nivel era su importancia en la oración. Por eso, familia, nosotros a veces pecamos, ¿verdad?, de tantas reuniones en la semana, 3 reuniones en la semana de oración, y a veces se nos hace mucho, pero leyendo a estos hombres verdaderos de Dios, hombres impresionantes de Dios, que tuvieron una comunión con Dios fuera de lugar, vean la importancia y el nivel que marca la oración para Paul Yong-gi-cho. Finalmente Paul Yong-gi-cho se comunicó con el presidente, pero después de las 11 de la mañana, después de estar hablando con el presidente de presidentes. Por eso es que Paul Yong-gi-cho, todo su ministerio lo basó, y él dijo, el triunfo de mi ministerio y de alcanzar tanto a la nación como a mis compañeros ciudadanos, fue gracias a la oración, a mi comunión con el Padre. De la misma manera que la tuvo Elías. Él habla de mucho de Elías, habla del propio Moisés, que estaba constantemente en la presencia de Dios. Si tu presencia no va conmigo, yo no voy a ningún lado. Porque Moisés constantemente estaba en oración con Dios. Josué, también, que posteriormente tomó la tierra prometida, pues estaba cuando Moisés él estaba también cerca y estaba orando. Por eso se convirtió en el que conquistó y se le dio la confianza para conquistar la tierra prometida. David era un hombre que estaba totalmente pero pegado. Usted ve los salmos. Si se ven en los salmos, su devoción por la oración.
No se diga Jesús, que decía que no hacía nada sin que el Padre se lo dijera. ¿Y cuándo se lo decía? Porque decía la palabra que Él oraba en las noches después de haber estado con la gente. La oración es lo más importante, familia. No hay otra cosa. Lo más importante es estar en la presencia perfecta con Dios. Él cuenta una anécdota también, donde nos habla de que otro pastor de la misma nación de Corea del Sur, que tenía 10,000 miembros, muy lejos del 1,000,000, dice que se fueron a desayunar, amigo de él, y en el desayuno ese pastor le dice: a ver, Paul Yong-gi Cho, explícame algo. ¿Por qué tienes una iglesia mucho más grande que la mía si yo soy más guapo que tú? Si yo predico mejor que tú. Si yo estoy más preparado que tú, yo tengo estudios y tú no tienes estudios bíblicos. Explícame cómo es que tú tienes una iglesia de 1,000,000 y yo tengo una iglesia de 10,000 personas. Y Paul Yong-gi Cho le dijo: bueno, mi querido amigo, te voy a dar el secreto. ¿Cuánto tiempo oras tú? Bueno, ¿cuándo puedo? Cuando tengo un tiempo oro. Ok. Yo oro 6 horas diarias. Siempre, todos los días. Y esa, amigo mío, es la diferencia. Esa es la diferencia, cristianos. Mejor dicho por Paul Yong-gi Cho, nadie más. Usted va a poder ver la iglesia al final de este video, una iglesia tremenda. Imagínense, 1,000,000 de miembros. Y dijo sobre esto también, sobre la palabra, que la mayoría de los cristianos leen la palabra enfocados por cumplir como una prescripción religiosa de que tienen que leer la palabra, o por costumbre, o además, o muchas veces por andar buscando nuevas formas legalistas de vivir y que estás peleando con otras doctrinas para que se convenzan que tu doctrina es la buena. Y otros también la leen por una cuestión histórica de que hay que leer la Biblia. Y él dice: no es así. La Biblia, dice, para leerla es para alimentarnos mentalmente y espiritualmente y cambiar completamente nuestro orden de pensamientos. Si la Biblia, cuando la estás leyendo, no te está cambiando tus pensamientos, no sirve de nada. La Biblia es para renovar totalmente tu vida en tus pensamientos. Que ahora tus pensamientos, que eran de una manera conforme a tu cultura, ahora agarres la cultura del cielo a través de la lectura de la palabra. Por lo mismo, familia, necesitamos estos consejos de Paul Yong-gi Cho. Qué gozo es entender la profundidad de cómo expresa él el corazón de Jesús. Paul Yong-gi Cho enfatizaba la escritura constantemente declarando las palabras de Jesús. Las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Porque Jesús creaba con la palabra. Cuando su palabra emanaba era porque había creación. A través de sus palabras, Él transformaba las circunstancias, las situaciones, transformaba incluso la condición de un enfermo, transformaba, creaba una atmósfera donde el reino de los cielos se establecía. Es decir, la manifestación del poder de la palabra y el poder del Espíritu. Era un énfasis constante y declaraba, hay un lenguaje que es el de la cuarta dimensión. Ese lenguaje son las visiones, los sueños y la vida sobrenatural. ¿Por qué? Porque la tercera dimensión es este mundo material, pero la cuarta dimensión es el ser espíritu. Y tú y yo necesitamos convertirnos en espíritu, como habla Primera de Tesalonicenses 5:23. Fuimos hechos de
cuerpo, alma y espíritu. Pero necesitamos crecer y caminar en el espíritu, no siendo mendigos espirituales, decía. Hay que vivir en el poder de la fe. Jesús está en su palabra y esa palabra emana cuando tú eres espíritu. Jesús es un ser ilimitado y Él no está limitado a circunstancias. Pero ¿sabe una cosa? Él está limitado a lo que usted habla, a lo que usted declara, a lo que usted dice, porque ya tuvo un encuentro con Él y esa palabra tiene que producir vida, producir espíritu. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Es la encomienda de Mateo 18:18. Y todo lo que desates en la tierra está siendo desatado en el cielo. Pero es necesario que tú lo proclames. Es necesario que tú lo declares. Es necesario que tu boca se alinee con las palabras del Espíritu que son vida. Porque es el espíritu de la palabra lo que va a estar produciendo, es decir, liberando aquello que ha de ser manifestado. Y es entonces que verás todo lo sobrenatural en la tierra. En esto consiste el reino de Dios. En esto se anuncia y se proclama que el reino de los cielos sufre violencia y son los violentos, los valientes los que lo arrebatan. Enfatizaba, hay una diferencia en las iglesias que tengo vecinas, que son mis amigos pastores, con la nuestra, que siempre me preguntan. Mi amigo pastor de la iglesia presbiteriana es un pastor que él libera constantemente una palabra sobre el nuevo nacimiento y crea un lugar donde hay mucha salvación y sucede. Este amigo pastor me dice, pero ¿por qué suceden tantos milagros contigo? Bueno, le expreso yo. Tenemos a nuestro otro amigo pastor, vecino, que enfatiza la santidad. Y todo es ser santos como yo soy santo y todos vamos a ser santificados. Y crea con su palabra un camino de santidad. Pero quiero decirte, lo que yo preparo de acuerdo a esa palabra que he recibido de parte de Dios en mi espíritu para la iglesia, simplemente yo predico a Jesús. Yo predico a Jesús resucitado, quien salva, quien santifica, quien libera, quien bautiza en el Espíritu Santo y que sana a los enfermos. Todo ese paquete de vida del reino de los cielos, procuro que sea la forma en cómo caminamos, cómo vivimos y cómo nos relacionamos los unos para con los otros. De ahí se genera un amor sobrenatural para las necesidades de los demás. Y es ahí que el Todopoderoso, ese Dios sobrenatural, nos visita, porque nosotros nos estamos volviendo espíritu. Esa es la cuarta dimensión. Yo me tengo que volver espíritu porque ahí las cosas suceden. Usted puede crear y usted puede emanar de la misma presencia y gloria de Dios, esa creación donde la presencia de Jesús, al abrir su boca, va a manifestar todo lo que Jesús quiere hacer. Usted lo limita o usted le permite ser, pero el Espíritu Santo y Jesús son los que gobiernan en mi iglesia. ¿De qué va a hablar usted? Le pregunto. Yo pregunto en este momento, ¿de qué va a hablar usted?
¿Cómo quiere vivir usted? ¿Cómo nos queremos presentar delante de Dios? Cristo depende de mí. Cristo depende de usted. Cristo le está viendo porque es su palabra hablada la que crea una cuarta dimensión de la vida sobrenatural. Oremos. Wow. Mi mujer lo expresó increíblemente. Y así es. Vamos a orar para que no nos convirtamos en personas que limitemos toda la dimensión con la que Dios quiere golpear al hombre. Algunos dicen, bueno, yo me voy a enfatizar a la familia cristiana. Yo me voy a enfatizar a la salvación. Yo me voy a enfatizar a ser totalmente limpio y santo. Nosotros oramos porque tú y yo, todos nosotros, nos convirtamos en seguidores de Jesucristo. Que las mismas obras que Jesús hizo, cada uno de los que estamos acá, las hagamos de la misma manera. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.